Buenas tardes, Día Político por TSI. Les saludo a ustedes de los estudios José Rafael Ferrari del Centro de Noticias Televisión. Abogado Fernando González, ¿cómo está usted? Gracias por estar otra vez aquí en casa, alegre, ¿verdad? Aunque sea retrasado, feliz día del periodista. Ayer 25 fue día del periodista hondureño. Son todos aquellos que tienen voz de aquellos que no tenemos voz, ¿verdad? A través de estas arenas, y tanto sea el periodista deportivo, el periodista social, el periodista de acontecimientos noticiosos, el que informa y forma opinión, pues que haya pasado un feliz día del periodista. Muy bien. Licenciado Armando. Gracias, gracias. Un gusto saludarle. Igual, ¿verdad? Él es candidato a designado presidencial en la fórmula presidencial de doña Rixi Moncada. A mucho orgullo, así es. Y bueno, igual que el abogado Fernando, también ese deseo, ¿verdad? Y esas felicitaciones a ustedes como periodistas. Gracias, Lic. Y comunicadores sociales. Este país pues ha conocido una historia larga de periodismo que yo creo que ha estado ahí con esa voluntad y ese deseo de llevar la noticia y llevar la información. Obviamente han habido diversas perspectivas y momentos históricos, pero yo creo que sí vale la pena ese reconocimiento. Hace menos de un mes yo perdí un buen amigo que fue compañero mío también, ¿verdad? Estuvimos en la Facultad de Derecho un tiempo que yo estuve en la facultad. Me refiero a Marquito Turón. Ah, Marquito Me dio Turón, un que hace pesar poco tremendo. partió al más allá. Sí, y así como otros más, ¿verdad? Periodistas que pues ya no están, pero que han cumplido una tarea. Así como los que están hoy en día en estos medios, Televicentro y otros medios más que tienen ese deseo pues de llevar al pueblo hondureño la noticia, ¿verdad? Hay obviamente desde la perspectiva que yo estudio, fundamentalmente la sociología, aunque también en la ciencia política Pierre Bourdieu decía que hay una diferencia entre el sociólogo y el periodista, que el periodista va a la epidermis y que el sociólogo tiene la obligación de ir más profundo, pero siempre es importante. Sin epidermis, hablando del cuerpo humano, no tendríamos vida. Claro. Entonces es importante la nota, la noticia y a partir de ahí hacer el análisis. Totalmente. Gracias, hombre, qué bueno. Gracias por esos conceptos. Comencemos. La ruta política en Honduras. ¿Cómo la perfila usted, Fernando González? Porque están hablando en la oposición que ya hay persecución política. Mira, ahí hay situaciones que son meramente radicales. Yo creo que en este sentido los tres partidos políticos quedaron en la conciencia del hondureño de que solo el 38% los acompaña del padrón electoral que forma más de 5.2 millones de electores. Sin embargo, pues yo creo que en este sentido es parte ya del ADN que tiene los gobiernos de corte de izquierda, de corte progresista, en querer pues inhabilitar, eliminar o quitar del camino a todo aquel opositor, ¿verdad?, que se ponga de frente. Esto le ha pasado en los últimos meses a Romeo Orlando Vázquez Velázquez, un general de división, ¿verdad?, en la honrosa situación de retiro, y que ha sido, en este caso, pues una persecución. Me aclaraba un colega suyo hoy en la mañana que no es político porque no tiene arrastre político. Entonces le digo, si no es persecución política, entonces es una persecución meramente personal de lo que pudo haber pasado en la crisis política en el año 2009. Yo creo que en este sentido la comunidad nacional e internacional, los países cooperantes, los países amigos, están al pendiente de lo que pueda suceder en estos últimos 6 meses, que ya es carrera corta, si se puede llamar así, ese galope incesante que van a tener, ¿verdad?, todos aquellos que puedan participar a un cargo de elección popular. ¿Veremos estos mismos escenarios, cree usted, licenciado Armando, hasta antes del 30 de noviembre o va a variar? Bueno, yo creo que en la política siempre hay una dinámica cambiante. Sí. Hay temas, obviamente, que van a ponerse en la mesa de discusión por parte de los actores que participan. Cuando se hace un análisis de coyuntura, lo que se analizan son los actores, ¿verdad? Los actores tienen un papel protagónico para tratar de hacer una correlación de fuerzas favorable a sus intereses, ya sean estos oficiales o en el caso de la oposición, como se plantea, ¿verdad? Partidos opositores tienen que de alguna manera preparar una agenda en la cual hay discursos, hay temáticas en base a los intereses. El interés fundamentalmente en la política, recordemos, es acceder al poder, ¿verdad?, o sostenerse en el poder. Son las dinámicas de los partidos políticos. Entonces, en medio de ese contexto, obviamente vamos a tener una diversidad de temáticas que pueden de alguna manera generar la atención
de la ciudadanía y fundamentalmente la atención del votante, porque en medio de todo esto, los escándalos, los ruidos que se pueden producir, ¿verdad? Los debates, planteémoslo en ese sentido, buscan de alguna manera que esa balanza pese más hacia un lado que hacia el otro. Entonces es normal, desde mi punto de vista, lo que se está planteando en este momento con respecto a Romeo. Yo creo que, bueno, si lo vemos fuera de ese contexto del escenario, la coyuntura política, debería de estar, pues normalmente, en los tribunales, ¿verdad? De alguna manera, o haciendo uso del derecho a la defensa. Los otros dos generales, pues están ahí, ¿verdad? Se presentaron a la justicia y lo que ha hecho el general Romeo, bueno, es salir un poco de ese esquema, a sabiendas de que también tiene implicaciones de orden legal. Pero cierro con esto, que el asunto está en que ese espacio allá afuera ha servido para generar ruido, para generar esa información, ¿verdad? Que en muchos casos se plantea como fake news o con información pues que no tiene un sustento, en tanto que no se ha debatido o no se discute donde debería de discutirse, que para mí es en los tribunales. Respeto, pero no comparto, ¿verdad? Quizás el profesor mira esto o el licenciado mira esto desde el punto académico. Yo siempre he tenido un buen criterio de licenciado. Y en efecto, mira, hay una situación muy importante. No tiene las garantías mínimas ni las máximas Romeo Vázquez Velázquez para poderse someter a este proceso. No vengo a hablar como abogado de él porque no lo soy, sino más bien, ¿verdad?, como algo meramente analítico, sino más bien que, si bien es cierto, formé en algún momento parte de la defensa técnica de él, pero no deja de ser cierto también, ¿verdad?, que hay cuestiones que son evidentemente pues palpables. Así como en aquel momento el abogado Enrique Flores Lanza no se quiso someter a lo que era la justicia hondureña porque entendía el abogado Flores Lanza que no habían las garantías mínimas, por eso tuvo que salir del país. De la misma manera, la lideresa del licenciado no se sometió en aquel momento, la abogada Rixi Moncada, a la situación antecitada cuando estaba ante los tribunales. ¿Por qué? Porque sentía la abogada Moncada de que no habían las garantías mínimas ni máximas. Entonces, ahora, ¿por qué quiere el oficialismo que se presente el general Vázquez Velázquez si en realidad miramos que en el devenir del tiempo, en menos de 20 días, una corte de apelaciones que debe tardarse como 8 o 10 meses en resuelve en 20 días, cambiándole los delitos de homicidio a asesinato y de tentativa de homicidio y asesinato? Y en menos de 2 meses, ¿verdad?, tiene otro requerimiento fiscal por el supuesto delito de lavado de activos. Entonces, nadie con 3 dedos de frente, licenciado, se va a someter a lo que es un proceso que evidentemente sabe que inclusive lo que es la seguridad física, ¿verdad?, su integridad física está en peligro. Cualquiera puede decir, pero los dos generales están, tanto el general Cervantes como el general Puerto, están guardando prisión o está en prisión preventiva, con la salvedad de que el general Cervantes ya tiene 70 años. Lo conozco personalmente porque estuve en la institución aérea, estuvimos en la Fuerza Aérea, él fue mi comandante general, y que en este sentido la ley debería de fallar a favor de él. ¿Por qué? Porque debería de tener medidas, porque dice el código que a per se aquella persona que tenga más de 70 años tiene que sustituirse las medidas de prisión preventiva por otro tipo de medidas. Sin embargo, la justicia en este momento no le ha otorgado las medidas al general Cervantes. Bueno, yo creo que en lo primero hay una diferencia abismal, ¿verdad? Nosotros recordamos, la ciudadanía recuerda esas situaciones que se vivieron con el golpe de Estado, a las situaciones en que fueron sometidos los funcionarios que se mencionaron aquí, incluso la propia candidata, ¿verdad? La persecución. Yo recuerdo ese día, y hay un buen amigo que, por cierto, también falleció, me refiero a Saúl Serrano, Sí. Que dio cuenta de esa situación que se vivía, la inseguridad, el militarismo, ¿verdad?, y el sometimiento casi vertical. Llama la atención a los ciudadanos, debe llamarle la atención, porque muchas veces vemos el tema de la izquierda, se dice, hace desaparecer a la oposición, pero hay que recordar qué fue lo que pasó en esa época de Adolfo Hitler y el propio, en el caso de Italia, ¿verdad?, de Mussolini, con respecto a la eliminación física, no de otro tipo de cuestiones. Hoy estamos viviendo, ¿verdad?, ya no un escenario de ese golpe de Estado, de esos años fatídicos en los cuales incluso en los procesos postelectorales del fraude se asesinó físicamente a cantidad de gente. Me tocó levantar el cuerpo de Isis Obed y hace una semana me están pidiendo perdón de este compañero que estuvo allá en la frontera.
yo creo que hay elementos ahí, obviamente, de discusión. No nos vamos a poner de acuerdo porque obviamente el abogado tiene su postura y ha estado identificado ideológicamente, pero yo creo que lo importante, si estamos interesados en recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho, es darle ese valor, someternos, y si luego de eso tenemos otros mecanismos para recurrir. Está la Corte Interamericana, ¿verdad? Y otros mecanismos de los cuales se puede hacer uso. Perfecto, me tengo que ir a la pausa. ¿Quiere decir algo? No, evidentemente ya para que, yo creo que en este sentido no se debe instrumentalizar la institucionalidad, el Ministerio Público está siendo instrumentalizado, le quedó como un saco a la medida, en este caso al partido de gobierno. Sí hay dos videos, y dos videos que muestran supuestamente personas que están implicadas, ¿por qué solo se persigue uno? Si ambos son del 2013. Entonces, ¿por qué a uno que se le escucha como un audio, vale el juego de palabras, ¿verdad? Un audio como alienígena, no se escucha muy bien, y el otro que sí se escucha bien, porque a ese no se le persigue, y al otro que no se escucha bien sí se persigue? ¿Por qué se presume, asume y subsume, como decimos los abogados, que en esa bolsa se le dio dinero a Romeo Orlando Vázquez Velázquez? Nadie vio, nadie supo lo que está adentro. Sin embargo, ¿verdad? El otro video es tan evidente y tan claro que el Ministerio Público, a través del fiscal general, no quiere hacer absolutamente nada. Que ambos videos supuestamente vinieron de Estados Unidos, sí. Entonces, ¿por qué para uno sí se le da ponderancia y para el otro, ¿verdad? Se hace sordo, ciego y mudo. Pausa, ya regreso. A mí me obliga a preguntarle al licenciado Orellana, ¿hay una estrategia desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Poder Judicial, desde el Partido Libertad y Refundación, de perseguir políticamente líderes de oposición antes de este proceso electoral del 30 de noviembre? No, no creo. Más bien eso generaría más un distractor. Y recordemos la otra, porque es parte de una premisa. El libre no tiene el control de la Corte. La Corte está en manos del bipartidismo. La correlación de fuerzas es desfavorable. Y luego el tema de la Fiscalía. A mí me parece que también hay todo ese ruido, ¿verdad?, en contra del papel protagónico que está teniendo hoy en día la Fiscalía, ¿verdad?, que me parece que se debe valorar en términos de recuperación de esa institucionalidad, hasta el extremo que teníamos un fiscal que ni siquiera aparecía en medios de comunicación, silencio completo, ¿verdad? Son situaciones que la sociedad debe valorar. Con respecto al otro tema, ¿verdad?, de la cuestión de video, es someterse, estar dispuestos a someterse a la justicia. Se dice de Carlos Zelaya, ¿verdad? Carlos Zelaya renunció al Congreso, ¿verdad?, ha dispuesto. Ahora está el tema, ¿verdad? Si aunque dice la SJ que está recibiendo el salario todavía. Bueno, pero esos son temas que se deben comprobar realmente, porque, repito, hay muchos ruidos en los cuales yo puedo decir, mira, yo puedo decir aquí cantidad de cosas sobre el abogado o tuyo o cualquier cosa, pero si no hay un sustento, ¿verdad?, de realmente si eso es real, lo que generó es ruido, lo que genero es una desconfianza, una situación en la cual tengo un propósito de descalificar al otro. Entonces, lo más correcto, y lo sabe muy bien el abogado, ¿verdad?, y buena parte de la ciudadanía, que cuando hablamos de Estado de Derecho es la exigencia en primer lugar y la perspectiva de que sea la ley la que prime. ¿Y dónde se va a dirimir eso? En los tribunales. Pero si nosotros decimos de antemano, no, es que no sirve, que los jueces, ¿verdad?, están, que no hay seguridad, entonces obviamente que nunca va a haber seguridad, siempre vamos a tener desconfianza de que quien está administrando la justicia, ¿verdad?, no la va a hacer de forma correcta. Yo creo que ahí está el papel que debemos de darle. Mira, mi abuelo fue juez. Mi abuelo Rodrigo Núñez fue juez de Lanchito y él partía de la convicción. No se trata de mi decisión, se trata del debate, la convicción que tenga el abogado defensor y el abogado acusador. En base a ley, yo voy a dictaminar, ¿verdad? Pero se trata de ese espacio, esa arena en la cual participan los defensores y los acusadores y obviamente en este caso la persona que es requerida por un acto reñido con la ley. Entonces me parece que hace falta construir como sociedad esa confianza y seguimos descalificando que obviamente han habido insumos suficientes para decir y poner en duda esos sistemas de justicia que anteceden. Pero yo creo que se ha avanzado, quiera o no, tenemos una nueva Corte de Justicia, tenemos nuevo fiscal general y fiscales juntos que han avanzado, ¿verdad?, que han mostrado de alguna manera ese interés por disminuir o por atacar el tema fundamental, el tema de la impunidad, ¿verdad? Hay actos que se cometieron en los últimos años que están impunes. Los autores de esos actos
que van en contra de la vida, en contra de la propiedad, en contra de cantidad de situaciones, ¿verdad? Que son calificados, el derecho lo establece, la tipificación, ¿verdad? De qué es lo que se le acusa a cada uno, entonces deben estar señalados y llevados bajo una formulación, ¿verdad?, que se hace en el término jurídico ante un tribunal, ya sea la fiscalía o puede ser una acusación privada. Ok, dice el licenciado Orellana que no hay persecución política en Honduras y que es mejor alabar la actitud del Ministerio Público que hoy se está persiguiendo el delito en el país. ¿Usted qué opina? Respeto, pero no comparto lo que dice el doctor, ¿verdad? Yo creo que en este caso la evidencia ahí está palpable. El problema aquí en Honduras hay algo muy especial, profe, es la presunción. Aquí hay una presunción siempre de culpabilidad y no de inocencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se gobierna con odio, cuando se gobierna con aquello que el eslogan que siempre ha puesto el gobierno, que prohibido olvidar, y en efecto, no olvidaron, y aquí hubieron tratados internacionales, mediadores internacionales, como también convenios internacionales donde se tenía que buscar la reivindicación y la paz en Honduras. Todavía no estamos en paz. Todavía hay un corazón, ¿verdad?, que todavía late y que todavía tiene ese recuerdo feo de ese golpe de Estado que yo digo, y eso que soy de derecha, que fue un golpe de Estado, pero fue un golpe de Estado atípico necesario. Golpe de Estado sí, atipicidad, ¿por qué? Porque no son las Fuerzas Armadas que agarraron el poder. Innecesario, ¿por qué? Porque las urnas venían llenas de Venezuela con el sí, y ellos muy bien lo saben. Y saben en el fondo que lo que estoy diciendo es verdad. Yo era asesor legal de la Fuerza Aérea en aquel momento. Vi con estos ojos que lo han de comer los gusanos cuando papá Dios me lleve, que esos venían llenas. Y ellos lo saben. Y lo sabe también el Ministerio Público, y lo sabe mucha gente, y lo sabe Luis Javier Prince, que era el comandante de la Fuerza Aérea, y lo sabe Venancio Cervantes, y lo sabe Romeo Orlando Vázquez Velázquez, y lo sabe toda la cúpula. Y lo sabrá el licenciado Orellana. También lo sabe, mi No. hermano. Yo creo que lo que sí sé y que estoy convencido es el tema de la falacia, porque cuando se construye, ¿verdad?, este tipo de afirmaciones que no hay sustento, está el criterio. Yo lo digo, ¿verdad?, que también era, hablando de contexto, era un tema de mi suegro, era militar, ¿verdad? Y yo recuerdo que habían estas perspectivas de debate y discusiones en las cuales mis hijos, que eran sus nietos, ¿verdad?, me llamaban a mí, mirá que mi abuelo, ¿verdad?, dijo alguna cosa y se puso ahí, porque yo lo digo, papi, pero no es así. Entonces, el tema de los, en la estructura militar, pero me refiero también en los debates, donde yo digo medias verdades, ¿verdad?, agrego elementos verdaderos y llego a conclusiones falsas para explicar de forma simple. O sea, usted le está diciendo al abogado Fernando que está mintiendo. Que es una falacia. Una falacia son argumentos, ¿verdad?, que generalmente pues no son sustentables o sostenibles porque no tienen de alguna manera los elementos para llegar a esas conclusiones que afirmamos o no afirmamos. Entonces, en el caso... Usted está diciendo una falacia. Él dice, yo lo vi, yo vi. Y ahí estaban llenos y venían de aviones de Venezuela. Sí. Entonces, a mí me sorprende de repente, ¿verdad?, con toda la habilidad y toda la disposición que han tenido, ahora, ¿verdad?, estamos en esa etapa, filmación, fotografía, testimonios, y eso se lleva también una de las cuestiones. Eso en parte también podía ser un argumento que podía de alguna manera haber planteado los sectores de la oposición, llevarlo a los tribunales. Yo puedo hacer, como nosotros hicimos también, yo lo hice en algún momento, por ejemplo, el tema de la reelección, que entre otros abogados, ¿verdad?, que redactaron un documento que se presentó ante el Tribunal Electoral sustentando el delito que se estaba cometiendo, ¿verdad?, en contra de la Constitución de la República para la reelección de Juan Orlando. Ciudadano puede hacerlo también, y si ellos tenían conciencia y tuvieron esa evidencia de ese supuesto, pudieron haberlo hecho. Yo creo que es parte de también, ¿verdad?, de esos elementos en los cuales hay muchos elementos que hay que discutir, pero que hay que sostenerlos con evidencia. Y el abogado sabe, ¿verdad?, que en ese caso es complicado dar una certeza sobre elementos que, si bien es cierto, habían en ese escenario, porque yo viví el 28 desde la militancia, no de partido, era militancia social. Recuerdo que fue el Bloque Popular que nos llamó para que acompañáramos, porque yo estaba haciendo mi tesis de sociología,
en Costa Rica y estaba haciendo mi trabajo de tesis y fuimos allá y nos dijeron, va a producirse eso este domingo y queremos acompañar. Entonces, había, ¿verdad?, esa disposición para la consulta, que no era elección, era una consulta popular. Fíjese que coincido con algo que dice el doctor. La reelección de Juan Orlando Hernández, yo siempre he dicho que es una reelección inconstitucional. Y que ahí el garante era, ¿sabe quién? Las Fuerzas Armadas de Honduras. Porque el artículo 272 constitucional le dice que es la única institución que lo obliga a mantener la primacía ¿de quién? De ella misma, de la Constitución. Sí, en realidad también es una reelección ilegal y por eso tuve repercusiones dentro de la institución castrense, porque este es el servidor, siendo activo, dijo que esa era una reelección ilegal, inconstitucional. ¿Y qué es lo que me dijo la gente allá adentro, doctor? Deja que ese problema son de políticos. De civiles, ese problema son de políticos. No, señor. La Constitución le dice a usted que sea usted el garante, lo que pasa es que no le dice de qué manera. Sería que entonces que se tuvo que haber sacado a Juan Orlando Hernández, así como se sacó a Mel Zelaya por querer abusar de la Constitución, ¿por qué aquel sí sacó y a Juan Orlando no? Entonces, eso es lo que pasa, que como van cambiando en este sentido lo que son los jefes de Estado Mayor Conjunto, cada jefe del Estado Mayor Conjunto, con mucho de los respetos, se van acomodando a lo que son los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en este caso, los presidentes y ahora presidentes de la República. Bueno, ¿vio o no vio usted que venían llenas las urnas? Venían llenas, hombre, y él lo sabe. Para el 28. Y él lo sabe, querían ganar así. Y fíjese que cómo es, ¿verdad? Mire, doctor, y fíjese que hay una situación bien importante. Permítame, porque usted vio a las urnas que venían llenas. Yo era asesor legal de la Fuerza Aérea. No, le pregunto, usted vio las urnas. ¿Dónde le juro? ¿Dónde está la Constitución para jurar que sí? Osvaldo Ramos Soto decía, ¿verdad? Utilizaba un término que me parece interesante, ¿verdad? Sobre la cuestión de las... decía que había en expresiones, ¿verdad? En esos debates del Congreso estaban cargados, ¿verdad?, de falacias y preñados de ignominia. Yo creo que es parte de esta... Y ahí están guardadas. Él la va a ver algún día y me va a dar la razón. Pausa. Ok, puntualmente, 1 minuto cada uno. ¿Cómo quedamos entonces en esta ruta política hacia el 30 de noviembre? Bueno, que ojalá que la parte política, los partidos políticos, no vayan a incendiar Honduras. Que se respete la voluntad soberana expresada en las urnas, que el calendario que sacó por unanimidad el Consejo Nacional Electoral se respete, que están en una carrera galopante. Fíjese que siendo opositor, le voy a decir una cosa, le doy los votos a Rixi Ramona Moncada, porque hizo un excelente trabajo en las elecciones generales, comparada con las elecciones primarias de este momento. Fíjese que Rixi Ramona pudo manejar las Fuerzas Armadas, y eso que en ese momento ella era oposición, y lo manejó muy bien con Tito Livio, lo manejó con toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Hoy la presidenta pro tempore no pudo manejar entonces la situación, con la diferencia que en este momento Rixi Moncada era la candidata o la delfín del partido político en gobierno, algo que es un parangón, ¿verdad? Qué bueno, Fernando, y déjeme darle la mano porque también es uno de los que admira, como lo hizo también Roberto Castillo, estaba hace poco en un debate, reconociendo y admirando ese liderazgo que la compañera Rixi mantiene. Yo creo que lo que se avecina en noviembre es fundamentalmente ese enfrentamiento entre liderazgos y propuestas de partidos políticos. Yo creo que va a primar en la voluntad del pueblo hondureño esa visión de ir más allá de lo que significa elegir, ¿verdad?, o participar en este proceso electoral con garantías para que el país avance, para que profundice la democracia, porque la democracia no es algo estático. Cuando dicen por ahí, nos van a robar la democracia, ¿verdad? No, la democracia es un proceso de construcción permanente. Aquí estamos haciendo democracia cuando él distribuye la palabra de forma equitativa. Claro. También eso es relaciones de poder en lo social, ¿verdad? Debe existir esa perspectiva. Hoy en la mañana en foros también, ¿verdad?, se discutía, y la preocupación de algunos actores de oposición, la necesidad de unirse Partido Liberal y Partido Nacional para hacer frente a ese liderazgo de libertad y refundación. Bueno. Y fíjese que quiero felicitar ya para terminar al doctor, ¿sabe por qué? Porque él no interrumpe como los correligionarios de él, que los correligionarios de él sí lo callan a uno y él no. Entonces, otra vez lo felicito, doctor, porque usted es educado. Yo ambos los conozco y ustedes son caballeros. Sí, por eso los invitamos en estos espacios, porque son caballeros. Conozco al doctor Orellana desde mucho tiempo. Gracias, gracias. Conozco a usted también. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.